Hola José Mario Azale, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un amigo, colega, maestro. Estoy con el doctor Eduardo Hernando Nieto, con quien me une un común interés sobre ciertos temas relacionados a, podremos considerar la teología política. El doctor Nieto es un especialista en teoría legal, política, constitucional, es profesor de varias universidades en Lima, la Universidad San Martín, la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, y es coordinador del doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad San Martín de Porres. Doctor Nieto, muchas gracias por brindar estos minutos. Después de tiempo, podemos conversar sobre muchos de estos interesantes temas que pueden ser para algunos disquisiciones de gente vinculada al mundo académico, pero creo que muchos de los temas que usted trabaja y que son de mi interés tienen una vigencia y una relevancia en el mundo jurídico importante. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, José Mario, un gusto volver a encontrarnos en esta oportunidad, bueno, a la distancia, pero siempre es un gusto poder escucharte y poder conversar. Bien. Doctor, tal vez la primera pregunta que hemos estado conversando antes de la entrevista, ¿podríamos considerar que en esta era, digamos, posmoderna, donde no existe pues la verdad con mayúscula, sino relatos, interpretaciones, eh, impera una suerte de relativismo que termina afectando, por ejemplo, el sistema de administración de justicia? Por poner el caso de conceptos que usted mencionaba, tienen un carácter polisémico, ¿no? Pero o sea, el concepto al final lo termina decidiendo el juez. Y ahí viene el gran problema, ¿no? Pero hay conceptos que tienen pues una dimensión metafísica, ¿no? Por ejemplo, dignidad, libertad, igualdad. Estos conceptos que son, al parecer, ahora intercambiables, eh, en cierta forma no lo son, porque nuevamente tienen un sustrato eh, metafísico a mi consideración, que hace que sean lo que son, en el sentido clásico del concepto de verdad, ¿no? Eh, no sé qué opina usted con respecto a este tema. Es decir, hay un efecto de la posmodernidad en el sistema de administración de justicia. A ver, en principio, efectivamente, existen una serie de conceptos que están muy ligados al mundo del derecho, como la justicia, la libertad, por decir dos. Pero digamos que estos conceptos, ¿no? En su origen fueron tratados desde el punto de vista filosófico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo de la filosofía es muy peculiar, ya que nunca espera una conclusión definitiva. Si recordamos un poco los diálogos de Platón, por ejemplo, ¿no? Grandes conversaciones sobre estos grandes conceptos, ¿no? La belleza, el amor, la piedad, la justicia, etcétera. Pero justamente se trataba de discusiones entre un grupo pequeño de amigos, y que resalto lo de amigos porque es importante ver que estos temas pueden generar mucha pasión. Y entonces era importante que sean amigos porque esto podía escalar, pero como eran amigos, entonces ya inmediatamente pues volvía nuevamente la cordura, digamos, ¿no? Entonces ellos sabían que podían permanecer días y días, semanas, meses, conversando sobre la justicia, conversando sobre la libertad, sobre el amor, etcétera, pero nunca esperaban llegar a una conclusión. Entonces, esa es la característica, digamos, del diálogo y de la filosofía. Ahora, ¿qué pasa cuando estas ideas o estos conceptos los trasladamos a otras esferas que no son las filosóficas? Entonces ahí es donde viene un tema muy serio, porque por un lado se trata de discusiones que no son entre amigos, obviamente, porque son discusiones ya muy amplias, por un lado, y por otro lado viene el tema de la exigencia de la conclusión. ¿Correcto? O sea, fuera del espacio filosófico, el espacio político, el espacio jurídico, te exigen conclusión. Tienes que llegar a una conclusión, tiene que haber una respuesta definitiva. Pero justamente ahí viene el tema, que estos conceptos no llevan a una respuesta definitiva. Así que a la larga, cuando nosotros hablamos de los principios en el derecho, ahora de la ponderación y tal, en verdad, pues se va a llegar a una conclusión, pero
esa conclusión perfectamente puede ser arbitraria, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no, esos términos o conceptos no pertenecen a ese mundo de la política o del derecho, sino pertenecen al mundo de la filosofía, ¿no? Entonces yo Claro, creo que eso es un punto arbitrario, importante. arbitrario cuando es doloso, pero a veces lo que falta en el operador es el marco conceptual. O sea, es decir, no tiene definido un conjunto de categorías y o conceptos, como usted mencionaba, que pueden prevenir de la filosofía, y por tanto, cuando los usan de manera indistinta. Y ahí viene justamente el acto arbitrario, que puede ser, como mencionaba, ¿no? Producto del dolo. Yo decido cómo interpreto la libertad en el caso concreto, o sencillamente producto de la ignorancia al no tener pues el marco conceptual bien armado, por así decirlo, ¿no? Bueno, ahora lo que más bien se percibiría es que no es que haya ignorancia, me parece, en muchos operadores jurídicos, sino que hay una base ideológica sobre la cual se decide. Entonces, tú tienes estos conceptos de dignidad, libertad y tal, pero ya desde esa base ideológica, obviamente tú tienes una definición específica, concreta, ¿no? Pongamos en el caso de Ronald Dworkin, este conocido teórico americano, ¿no? Y no es el único, por cierto, que cuando se habla de derechos, él, desde esa base ideológica, inmediatamente identifica los derechos con las minorías, ¿correcto? Así que en ese sentido, ¿no? Si es un problema que se vincula con derechos, si hay también allí algún tipo de pretensión de una minoría, evidentemente la respuesta que se va a dar, o correcta diría, sería favorecer la demanda de la minoría. ¿Ya? Entonces, eso es lo que técnicamente también se le conoce como un constitucionalismo ideológico, por ejemplo, que está muy en boga en distintos tribunales constitucionales, en fin, ¿no? Y es una forma de, creo yo, de politizar pues la justicia, ¿no? Esto ya lo había adelantado, por cierto, Carl Schmitt, ¿no? En su famosa crítica a la justicia constitucional, ¿no? Donde él ya veía cómo se iban a ir produciendo esos problemas, ¿no? A partir ya incluso de lo que se da en ese momento, ¿no? ¿No? ¿Qué pensará ahora Schmidt de la realidad, ¿no? De que existe hoy con el desarrollo de esta justicia constitucional, ¿no? Para poder terminar esta parte, quisiera poner un ejemplo que usted seguramente también lo conoce, el caso de Artavia Murillo, ¿no? Que tiene que ver con eh, la Corte Interamericana puede definir cuándo empieza la vida, que también en Perú lo tuvimos en su momento con el caso de la píldora del día siguiente. El Estado peruano, el Tribunal Constitucional, recuerdo que se adhirió a la teoría de la concepción, en cambio la Corte Interamericana se adhiere a la teoría de, me acuerdo el término, la anidación. La Ujú. anidación. Entonces, a ver, un juez o una sala o una corte es competente para decidir un acto que es científico, filosófico, y que indudablemente a partir de esa decisión va a afectar la vida o la posible o la viabilidad de la vida de muchas personas. Bueno, hay dos puntos ahí, ¿no? Número uno, justamente como comentaba al inicio, uno de los problemas que tenemos en el mundo postmoderno es esta confusión de espacios, ¿correcto? Entonces, no, la filosofía se está metiendo en la política o han metido la filosofía en la política, ¿no? Sacan la ciencia del ámbito jurídico y así es, ¿no? Esa es una realidad. Sí, hay toda esta confusión en donde a veces por razones incluso ideológicas también, en algunos casos pues apelan al saber científico, en otros casos excluyen completamente el saber científico y esa es en verdad una situación muy común. Por otro lado, el segundo punto, ¿no? Quería mencionar que todo esto que has indicado respecto a este caso y la manera como funciona el sistema hoy en día es sin duda una manifestación de esto que en teoría jurídica llamamos la moralización del derecho. ¿No? Esto que se manifiesta pues a través de modelos, ¿no? De hecho, técnicamente hablando, el constitucionalismo hoy en día se enmarca en esto que llaman el modelo axiológico de la Constitución como norma. Por lo tanto, pues, ¿no? Se entendería bajo este esquema, obviamente,
la supremacía de la justicia internacional, por ejemplo, ¿no? Que perfectamente puede decidir sobre cualquier asunto que pueda afectar a un Estado que a su vez, ¿no? En teoría sí ha suscrito a ese pacto, esa convención y por lo tanto entonces le debe obediencia, ¿no? Esto en realidad es un modelo curiosamente extremadamente decisionista, ¿no? Porque al final ¿no? La última palabra Aunque es muchos ese decían tribunal, que tiene una raíz kantiana, ¿no? La idea de la justicia universal, eh, correcto. pero en efecto, como usted mencionaba, termina siendo decisionista. Sí, así es, ¿no? Decisionista. Hay una forma de concebir al derecho como decisión que tradicionalmente estaba asociada pues a las tesis de Thomas Hobbes, de Jeremy Bentham, por ejemplo, ¿no? De manera equivocada se pensó o se consideró también incluir a Carl Schmitt, por ejemplo, dentro de este grupo, pero en verdad esto no es así. Si ustedes revisan este trabajo de Schmitt sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica, se verá pues que claramente Schmitt es un crítico del decisionismo como también del normativismo. Para eso, Es un entonces, profeta, utiliza, digamos. Es un claro, profeta. él en ese caso emplea el otro concepto que está fuera de la lógica del derecho como norma y de decisión, que es el orden concreto, ¿no? El derecho como un orden concreto. Bien, doctor, y ahora sí la última para salir del tema. El surgimiento de las teorías de la argumentación están vinculadas a a este, digamos, efecto de la posmodernidad en el sistema de administración de justicia y sobre todo en la labor de los operadores. A ver, yo creo que este es un tema interesante porque tiene diferentes aristas. ¿No? Hace un momento hemos estado conversando sobre el problema de la interpretación y cómo es que al final, pues, el que tiene poder decide el significado, ¿no? ¿No? Por ahí los italianos de Génova dicen, pues, interpretar es decidir, ¿no? Atribuirle un sentido a un enunciado. ¿Ya? Pero de todas maneras, con la argumentación jurídica, por ejemplo, me parece hemos rescatado un ámbito que sí da mucho espacio a la lógica y que excluye toda esta dimensión moral o valorativa. Me refiero, por ejemplo, al ámbito del razonamiento sobre los hechos, ¿no? La prueba de los hechos, la justificación, porque finalmente el razonamiento jurídico implica no solamente tener una premisa normativa, sino también una premisa fáctica. Y en ese sentido, pues por ahí creo que sí puede ser interesante el aporte de la argumentación, razonamiento, en la medida que rescata la lógica y la lógica en verdad es un saber que hoy en día hace mucha falta, ¿no? Esto, a propósito que hablaba de tipo de posmodernidad, no basta uno pues recordar ciertos principios lógicos como por ejemplo el de identidad, ¿no? Que Pero de apareciendo no un poco el tema de género, ¿no? contradicción, claro. Uno es lo que es, ¿no? O sea, yo puedo cambiar de forma, ¿no? De pronto hace 20 años era así, ¿no? En fin, uno va cambiando físicamente, pero el cambio físico no importa, ¿no? Tú puedes aparecer como mujer o como hombre, pero en esencia eres el mismo ser. Y Principio ahora de identidad, existe el ¿no? concepto Lógica. del devenir, de la autopercepción, ¿no? Claro, todo eso se lo tumba la lógica, ¿no? O sea, basta nada más traer nuevamente a debate la lógica o mostrarla y ahí aparece pues que ¿no? todo lo demás se quiebra, ¿no? Sobre todo las construcciones de la posmodernidad se van diluyendo frente a la autoridad de la lógica. Doctor, para resumir esta parte, usted diría de que cualquier persona que esté interesada en esta materia y quiera profundizar, un autor clave es Schmidt, indudablemente. Sí, pero yo recomendaría igual leer a todos en general, ¿no? O sea, hay que conocer bien la tradición del moralismo, ¿no? O sea, leer bien a Dworkin, ¿no? La tradición analítica anglosajona, Herbert Hart, por ejemplo, que es un autor básico en todo caso. Y bueno, Rawls, ¿no? Rawls, En la base del derecho, Michel Villet, por ejemplo, ¿no? Que es un clásico también no muy leído, ¿no? Rawls, por ejemplo. Sí, igual, ¿no? Rawls Dworkin para conocer la perspectiva liberal o moralista o constitucionalista y, bueno, Alexit en ese sentido también, pero también, pero además ir igual recurriendo a autores que no son quizás muy conocidos o porque finalmente el mundo académico es muy rico, ¿no? A veces uno solamente se vincula con los autores que son editados por las editoriales clásicas en español. Entonces, la ventaja de alguien que puede hablar varios idiomas, por ejemplo, es que puede
conocer autores que no van a ser nunca llevados a traducir pues a las editoriales clásicas, ¿correcto? Así que incluso aquí mismo en América Latina es importante el trabajo de muchos académicos brasileños, pero como pocos hablan, bueno, yo no hablo portugués, pero en realidad hay una riqueza ahí muy interesante que no es conocida, pues, ¿no? O sea, no toda la teoría constitucional y legal se circunscribe a Lexi, Dworkin o Nino, por decir, ¿no? Pero muchos de los académicos conocidos parece que reducen todo el universo constitucional a eso, ¿no? Y en el caso del naturalismo clásico, ¿usted considera importante también aproximarse a esta corriente y a algunos autores en especial? Bueno, en los clásicos, obviamente, Vilé, ¿no? Y, bueno, Hervada, en cierto sentido, puede ayudar. En los contemporáneos, los naturalistas, Finis. Finney y Robert George, ¿no? Por ejemplo. Sobre todo para discutir de igual sobre estos temas de moda, de aborto, eutanasia, con los liberales, ¿no? Por ejemplo, porque George y en fin tienen trabajos que son, digamos, ubicados dentro de las publicaciones de debate con los liberales, en fin, ¿no? O sea, por lo menos para que haya cierto contraste, ¿no? Y no se vea un solo discurso, ¿sí? Bien. Que es lo que parece, ¿no? Doctor, en esta segunda parte vamos a comentar un poco acerca de, tiene usted un libro nuevo que lo acaba de lanzar eh, Ah, en España, sí, ¿correcto? bueno, en realidad no es tan nuevo porque ya lo había sacado en Chile, ahora me parece que lo van a sacar también en Argentina. Básicamente es una recopilación de textos, en realidad son tres textos, uno más extenso que es ya sobre Schmitt y sus desarrollos, sobre todo en teoría constitucional básicamente. El libro se llama Carl Schmitt entre el nomos y el anomos, ¿sí? Y bueno, efectivamente a fines del año pasado lo sacaron en la editorial española, ¿no? Con prólogo de un amigo y colega español, en este caso el doctor José Díaz Nieva, ¿no? Que ahora está enseñando en Chile. Y en todo caso hay un segundo texto que sí desarrolla algunos conceptos de Schmitt, pero en el contexto ya de la crítica justamente de lo que hablamos a esta idea de justicia universal, ¿no? En realidad, este es un texto que lo había publicado anteriormente en una Doctor, revista. una pregunta que le Sí. quería hacer hace mucho tiempo y siempre la verdad es que se me pasan, no, me pasan varias cosas que quiero consultarle, también por un tema de escasez de tiempo, suyo evidentemente, sé que está bastante ocupado. La pregunta es, ¿por qué en Argentina ha habido una recepción importante del pensamiento schmittiano de parte de la izquierda? Yo creo que es en principio, supongo, una influencia de la izquierda norteamericana, porque recuerda que muchas universidades de élite en América Latina van a estar influenciadas por la academia norteamericana. Ya, en este caso, por ejemplo, ya desde los años 80, incluso cuando yo empecé a meterme en Schmidt, ¿no? Al final tenía más acceso a libros en inglés y recién, por ejemplo, el MIT tenía una colección sobre pensamiento, teoría crítica alemana y ahí habían empezado a sacar el trabajo de Schmitt sobre la crítica al liberalismo parlamentario, la teología política, ¿no? El romanticismo político. También habían, me acuerdo, tres textos que habían sido sacados por el MIT en inglés en los años 80. Y había esta revista, bueno, todavía sigue publicándose, por cierto, la revista Telos, que es muy interesante, ¿no? Que básicamente la base es de la teoría crítica, ¿no? ¿no? Y entonces ahí, bueno, obviamente por esta influencia de Frankfurt, ¿no? Tenían todos conocimiento de Schmitt y Fig, ¿no? Recuerda que había mucha crítica también ya en ese momento desde esta izquierda de Frankfurt a la modernidad, ¿no? A la ilustración. Entonces, claro, pero yo diría que es más bien la izquierda, no sé cómo llamarla, no la izquierda contemporánea, porque hoy en día la izquierda contemporánea es más bien aliada del progresismo y ¿no? Ahora hay muchos trabajos también en textos que se refieren a eso, ¿no? Como la izquierda contemporánea básicamente está contra el pueblo, como se dice, ¿no? Pero en este caso esa izquierda intelectual, ¿no? Sobre todo se nutrían de las críticas de Schmitt al liberalismo, ¿no? Recuerden que Schmitt ha sido, es, ¿no? Uno de los grandes críticos como buen reaccionario, en cierto modo, o teólogo político de todas las perspectivas liberales, ¿no? Tal vez porque justamente Schmitt puede ser más eficaz en su crítica al liberalismo que otros autores, incluido el propio Marx, digamos.
Bueno, en todo caso, sus críticas son fáciles de, digamos, de evaluar a la luz, pues, de todo lo que son las instituciones del Estado contemporáneo, ¿no? Del Estado constitucional, como que es más visible, me parece, ¿no? La crítica de Schmitt. Ahora, ojo ¿no? Igual también muchas de esas lecturas de esa izquierda ¿no? De Schmidt van a tener también algunos defectos, ¿no? Pienso justamente hace poco, ¿verdad? Hemos sacado un libro con un colega, bueno, en realidad él lo sacó el profesor Ansaldi, ¿no? Pablo Ansaldi. Él sacó un texto que recopila artículos sobre sobre Chantal Mouffe, ¿no? Justamente le iba a comentar Y sobre Sí, ejemplo, ¿no? Su el esposo, concepto del populismo, ¿no? así es, sí. Y entonces, por ejemplo, yo ahí había escrito un texto en donde hacía una crítica a Chantal Mouffe. Ella, de hecho, decía que iba a partir de las tesis de Schmitt para ir contra Schmitt, ¿no? Entonces usan, ¿no? En cierto modo, a Schmitt para atacar bueno, a quienes consideran sus enemigos, pero también, obviamente, Schmitt es, es enemigo también de esa izquierda. Pero en el caso de la MUF y de la CLO, ya ellos como que van derivando hacia una izquierda, como dije, más contemporánea, ¿no? No es izquierda, digamos, más clásica que mantiene todavía un poco ciertas bases que tienen que ver con, digamos, lo que digo como es el pueblo y la identidad popular, ¿no? Pensemos en el caso de, no sé, Diego Fusaro, por ejemplo, ¿no? Que viene de la tradición marxista, pero defiende la religión, defiende la familia, defiende la patria, ¿no? Todos estos, digamos así, aspectos de toda sociedad tradicional que hoy en día, pues, son atacados tanto por la derecha liberal, libertaria, como también, evidentemente, por la izquierda progresista, ¿no? En ese sentido. Doctor, dos últimas preguntas. ¿Qué podemos encontrar en su libro con respecto a lo que hemos venido conversando sobre Schmidt, Bueno, básicamente? sí, precisamente había encontrado el otro texto que aparece en el libro, que está referido a en realidad es una lectura desde de base schmittiana sobre la realidad de lo que llamamos el constitucionalismo global universal, ¿no? De la legalidad estatal al globalismo constitucional o el problema de la legitimidad de la justicia, ¿no? Y el otro texto final, sí, esto sí es una cosa novedosa, es ¿no? La identificación de Schmitt como pensador contrarrevolucionario, ¿no? Esto un poco tratando de conectar a Schmidt con lo que o retomar a Schmidt en lo que fue mi aproximación inicial, porque yo empecé, digamos, a trabajar Schmidt ya con mi tesis, sobre todo doctoral, y trabajé el pensamiento reaccionario. Entonces ahí lo ubicaba junto a Joseph de Maistre Pensando y Rosa peligrosamente. Bence. Así es, ¿no? Que ya tiene más de veintitantos años. Gran Y, libro, yo lo recomiendo mucho. Siempre tanto cuando he tenido la oportunidad de ejercer la docencia, a los alumnos, como también a amigos, siempre lo recomiendo. Me parece que es un y libro, gracias. no se ha reeditado, doctor, ¿no? A ver, sacaron dos ediciones y de ahí ya la Católica o sea, ya no, o sea, supuestamente ya yo tendría libertad para volver a sacar, pero yo no tengo el libro, o sea, tendría que enviar a que alguien que lo copie. Ni siquiera tengo una copia original, tengo una copia Se lo voy a pasar, se fotocopiada. lo voy a pasar, se lo voy a pasar. Tengo una copia fotocopiada y ya, pero claro, en teoría, como yo, si yo tengo ya los derechos del libro, tendría que actualizarse en todo caso, podría ser, ¿no? Porque muchas de las ideas siguen siendo absolutamente válidas, ¿no? De acuerdo. El prólogo que le realiza Fuenzalida es exquisito. Ah, sí. Sí, 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 Fernando, ¿no? Fue en salida, ¿no? Un maestro que... Sus críticas a Rawls también, porque finalmente pareciera que es un diálogo, o sea, usted toma a Rawls como el representante, que emerge como representante de una visión liberal de la justicia, y usted lo contrapone al pensamiento schmittiano. Eso es en la última parte del libro, ¿no? Claro, y aunque antes, ojo, que ya había desarrollado también algunos argumentos de Donoso Cortés, ¿no? Y José de Maistre, ¿no? Los dos, básicamente. Claro, ahí efectivamente Fuenzalida Fernando me apoyó bastante con, ¿no? Literatura y entonces, porque finalmente unos, digamos, normalmente si vas a estudiar fuera, es difícil pues que te introduzcan estos autores y textos, ¿no?
Incluso mi interés por otro autor que es muy importante, que es Leo Strauss, también se dio de manera así como que por azar, ¿no? Pero no es que siguiendo mis cursos en la universidad extranjera me hayan enseñado Strauss, ¿no? Por ejemplo. Claro. Uno, Así uno es. se forma, uno es parte de una tradición jurídico-política, no porque te lo hayan enseñado, sino por la propia curiosidad, y uno se va armando también una biblioteca y va armando, digamos, un plexo argumentativo, conceptual. Me parece que por ahí viene el tema, ¿no? Claro, pero digamos en una sociedad tradicional más bien debería ser eso, tradición, o sea, debería ser La un transmisión. legado de conocimiento que es trasladado a otras generaciones futuras, ¿no? Eso se ha roto en estos tiempos, obviamente. Como ya decía Strauss también, en ese sentido, lo único que nos queda son los libros, ¿no? Así que, Como podría decir Gómez Dávila, nosotros lo que estamos armando son barricadas intelectuales. bueno, es cierto, de acuerdo, sí. Ahora, ahí también uno se aprovecha un poco de la globalización, en ese sentido de poder acceder a textos que antes no era muy complicado poder llegar a tener esos textos, ¿no? Hoy en día, en verdad, cualquier cosa está a la mano, ¿no? Hay que agradecer a Amazon, ojo, no hay Cherry, a Amazon, a Mercado Libre, a Busca Libre, por Sí, acercarnos, claro, busca libre, sí, ¿no? Que es verdad, demora, pero es más pero llega. barato que... Doctor, la última pregunta, que en realidad más que una pregunta es una invitación. Se ha vuelto a lanzar esta edición del doctorado que usted dirige en la Universidad San Martín de Porres, el doctorado en Ciencias Jurídicas. Eh, Tiene en su plana docente connotados juristas. No sé si usted nos quiere comentar un poco acerca de esta nueva edición. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente estamos en pleno concurso hasta el 19 de febrero, ¿no? Concurso de admisión del doctorado pues, de Derecho en la Universidad de San Martín. Como saben, pues ahora, de acuerdo a su unido, los doctorados son 3 años, 6 semestres, y obviamente lo importante es tener una tesis doctoral. Claro, en ese sentido, ¿no? La idea es pues tener un cuerpo docente, ¿no? Variado. Y sí, efectivamente hay, ¿no? Muy destacados especialistas peruanos ¿no? En materia El constitucional, doctoral, ¿no? En materia el penal, Cortés. civil, Ujú. ¿no? En teoría jurídica también. Entonces está bastante bien balanceado hasta derecho internacional. Y bueno, es una opción válida, ¿no? ¿No? Para todos aquellos que, bueno, por distintas razones, pues pueden tener un poco complicado el salir y hacer un doctorado en extranjero, sobre todo ya cuando no tienen familia y es un poco difícil, pues, trasladarse no tanto tiempo fuera del país y en estas circunstancias también económicas, que es un poco más complejo el asunto. En realidad es un doctorado que es bastante accesible en términos de costos, por si acaso, ¿no? Así que lo esperamos. Qué puede encontrar la persona interesada en este doctorado? ¿Qué marca la diferencia entre esta propuesta académica y el resto? Bueno, en principio creo que lo más importante es poder tener la experiencia de docentes que en su totalidad pues publican, ¿no? Y publican en el extranjero y además son también reconocidos públicamente en muchos casos. Por otro lado, es bastante plural el cuerpo docente, es decir, no es que sean todos de una misma universidad, como es lo normal, ¿no? Siempre, ¿no? Uno estudia en un lugar y debe ir a otro para enriquecerse, ¿no? Eso por lo menos aprendí cuando salí y siempre veía, pues, ¿no? Uno se gradúa acá, pero hace su doctorado allá y luego termina enseñando en otra universidad y luego está un tiempo en esa universidad y pasa a otra universidad porque finalmente las universidades buscan, como se dice, aires nuevos, ¿sí? Eso es lo usual porque el conocimiento es universal. Entonces, en este caso sí, tenemos una plana docente muy plural, seria y bueno, nuestro objetivo final es también poder tener pronto un convenio con la universidad extranjera para que puedan hacer alguna pasantía ¿no? Durante por lo menos unos 15 días al menos fuera, ¿no? Que siempre es bueno también, sobre todo por el acceso a bibliotecas y a investigadores extranjeros, ¿no? En todo caso. Bien, doctor, como siempre, un placer conversar con usted. Creo que quedan muchos temas pendientes. Espero que podamos conversar más adelante. Creo que es muy actual lo que hemos hablado. Puede sonar muy teórico de repente para algunas personas, pero tiene una actualidad Sí. importante. Y bueno, yo también invito a todos aquellos interesados a consultar en las redes sociales de la universidad y del doctorado para poder analizar esta propuesta académica que la dirige justamente el doctor Hernando Nieto
prestigioso abogado, investigador, académico, que es un académico amigo y además es una persona muy interesada en estos temas y muy seria en los temas de investigación vinculados a cuestiones de teoría legal y teoría política. Doctor, le mando un fuerte abrazo a la distancia y espero que podamos seguir conversando. Excelente, muchísimas gracias por la invitación y con gusto, ¿no? Para poder continuar en otro momento charlando sobre todos estos temas que nos gustan. Muchas gracias, doctor. Gracias.